Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a este momento de conexión espiritual que hemos preparado para ti con mucho amor. Hoy nos reunimos en torno al poderoso Salmo 121, una oración de auxilio y protección divina que ha sido consuelo para millones de creyentes a lo largo de los siglos. En este día que apenas comienza, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad espiritual escribiendo Paz en Cristo en los comentarios. Esta simple acción nos une en un mismo espíritu de fe y esperanza, creando lazos invisibles de oración que trascienden distancias. Imagina por un momento que estás rodeado por una fortaleza invisible, una protección divina que te acompaña a cada paso, en cada decisión y en cada momento de tu vida. Esta es la promesa que encontramos en el Salmo 121, la certeza de que nunca estamos solos, aun cuando el camino parezca oscuro o el desafío demasiado grande. Muchos de nosotros enfrentamos batallas diarias que nadie más ve, cargas que llevamos en silencio. Pero hoy quiero recordarte que hay un Dios que ve lo invisible, que conoce lo que nadie más conoce de ti, y que ha prometido ser tu guardián, tu protector, tu refugio seguro. Prepara tu corazón para recibir esta palabra de vida, esta oración que activará la protección divina sobre ti y los tuyos en este nuevo día que Dios nos regala. Antes de comenzar, te invito a que des me gusta a este video. Puede parecer un gesto pequeño, pero al hacerlo, permites que el algoritmo de YouTube lo muestre a más personas que tal vez están necesitando justo ahora esta palabra de aliento y protección. De esta manera, te conviertes en un instrumento de Dios para llevar consuelo a quien más lo necesita. Te vuelvo a invitar a que escribas Paz en Cristo en los comentarios. No es solo una frase, es una declaración de fe que nos une como hermanos y hermanas bajo la protección del mismo Padre Celestial. Es maravilloso ver cómo personas de diferentes lugares se unen en una misma oración. Si te quedas hasta el final de este video, compartiré contigo una penúltima enseñanza que contiene la clave para activar una bendición especial en tu vida. Una palabra que necesitas escuchar hoy y que podría transformar tu perspectiva sobre los desafíos que estás enfrentando. Ahora sí, cerremos nuestros ojos si es posible. Respiremos profundamente y entremos juntos en este momento de oración y conexión con nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, venimos ante tu presencia con humildad y gratitud. Te reconocemos como nuestro protector supremo, como la fuente inagotable de nuestra seguridad y paz. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Este Salmo 121 nos recuerda que toda ayuda verdadera proviene únicamente de ti, el Creador del universo. Declaramos que tu protección es como un escudo inquebrantable que nos rodea por completo. No hay arma forjada contra nosotros que pueda prosperar cuando estamos bajo el amparo de tus alas. Te pedimos, Señor, que en este día nos cubras con tu manto de protección, que cada paso que demos esté guiado por tu mano amorosa, cada decisión influenciada por tu sabiduría infinita. Padre, protege nuestros caminos, ya sea que vayamos a nuestro trabajo, a la escuela, a visitar a un ser querido o simplemente a realizar las tareas cotidianas, que tu presencia vaya delante de nosotros, allanando el camino. El Salmo nos asegura, no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Gracias porque eres un Dios que nunca duerme, que siempre está atento a nuestras necesidades, vigilante ante cualquier peligro que pueda acecharnos. Protege nuestro hogar, Señor, que sea un lugar de paz, de refugio contra las tormentas de la vida. Que los problemas del exterior no perturben la armonía que tú deseas para nuestras familias. Protege nuestras relaciones,
Líbranos de personas con malas intenciones, de aquellos que podrían hacernos daño o apartarnos de tu camino. Danos discernimiento para reconocer quién viene de parte tuya a nuestra vida. Protege nuestra mente de pensamientos negativos, de la ansiedad que intenta robarnos la paz, de las preocupaciones que quieren hacernos olvidar tus promesas. Llena nuestros pensamientos de tu verdad. Protege nuestro cuerpo de enfermedades y dolencias. Tú eres Jehová Rafa, nuestro Dios sanador, y declaramos tu poder restaurador sobre cada célula de nuestro ser. Protege nuestras finanzas y provisiones. Multiplica el fruto de nuestro trabajo honesto y cierra las puertas a pérdidas innecesarias o decisiones que no vengan de ti. Sobre todo, Padre, protege nuestra fe. Que ninguna circunstancia adversa, ninguna duda sembrada por el enemigo, pueda hacernos tambalear en nuestra confianza en ti y en tus promesas eternas. Hoy, declaramos el versículo 6 del Salmo 121 sobre nuestras vidas. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Tu protección es completa. Abarca cada momento de nuestras vidas, sin pausa ni interrupción. Recordamos también el Salmo 91, que nos asegura: el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Hoy elegimos habitar en ese lugar secreto de tu presencia, donde la protección es total y perfecta. Padre, protege cada palabra que sale de nuestra boca hoy, que nuestras conversaciones estén llenas de gracia, de verdad y de edificación, y no de crítica, queja o murmuración, que podrían abrir puertas al enemigo. Protege nuestros ojos de ver lo que podría contaminar nuestro espíritu. En un mundo donde las imágenes negativas abundan, ayúdanos a fijar nuestra mirada en lo que es puro, en lo que es de buen nombre, en lo que trae vida y no muerte. Protege nuestros oídos de mensajes que podrían sembrar duda, temor o desánimo. Que seamos selectivos en lo que escuchamos, priorizando tu palabra que trae fe, esperanza y amor a nuestro corazón. Protege nuestros dispositivos electrónicos y la información que contienen. En esta era digital, también necesitamos tu protección sobre nuestros datos, nuestras comunicaciones y nuestra presencia en línea. Al salir a la calle, declaramos el Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tus ángeles van con nosotros, Señor, protegiéndonos de accidentes, de violencia y de todo tipo de peligro. Protege nuestras decisiones de hoy. Danos sabiduría para elegir correctamente en cada disyuntiva, para discernir el camino que lleva a la vida y evitar el que conduce a la pérdida o al dolor. Protege nuestro sueño. Cuando llegue la noche y descansemos, que tu paz nos envuelva, que ninguna pesadilla perturbe nuestro reposo, que nos levantemos renovados por tu presencia, que vela mientras dormimos. Protege nuestras emociones de los altibajos extremos que pueden desequilibrarnos. Danos estabilidad emocional basada no en circunstancias favorables, sino en tu presencia constante y tu amor inalterable. Declaramos protección sobre cada miembro de nuestra familia, especialmente sobre los más vulnerables, los niños, los ancianos, los enfermos. Que tu mano poderosa los guarde de todo mal, visible e invisible. Protege a nuestros seres queridos que están lejos, a quienes no podemos cuidar personalmente. Nuestro amor tiene límites, pero tu protección no conoce fronteras ni distancias. Así como protegiste a Daniel en el foso de los leones, a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, a David frente a Goliat, protégenos hoy frente a desafíos que parecen superiores a nuestras fuerzas. Cuando atravesamos situaciones de adversidad o injusticia, recordamos que tú eres nuestro defensor. Como dice el Salmo 27:5, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Protege nuestros proyectos e iniciativas,
que no invirtamos tiempo y recursos en lo que no viene de ti, y que lo que sí procede de tu voluntad esté guardado de todo ataque y sabotaje. Protege los dones y talentos que has depositado en nosotros. Que ninguna voz de desánimo, ninguna experiencia de fracaso, ninguna comparación injusta nos haga enterrar lo que tú nos has dado para bendecir a otros. En el tráfico y los desplazamientos diarios, declaramos tu protección. El Salmo 121:8 nos asegura: el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Eso incluye cada viaje, cada trayecto, por corto o largo que sea. Protege nuestro testimonio como hijos tuyos. Que nuestras acciones no contradigan nuestras palabras, que nuestra vida refleje genuinamente lo que creemos, para que tu nombre sea honrado y no blasfemado por nuestra causa. Gracias, porque tu protección no depende de nuestros méritos, sino de tu fidelidad. No es algo que tengamos que ganar, sino un regalo que recibimos por ser tus hijos amados. No está basada en nuestra perfección, sino en tu amor perfecto. Declaramos sobre nuestra vida las palabras del rey David en el Salmo 3:3. Pero tú, Señor, eres un escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Gracias por ser ese escudo inquebrantable que nos protege en todos nuestros caminos. Padre, hoy me entrego completamente a tu cuidado protector. Reconozco que no puedo protegerme a mí mismo de todos los peligros que me rodean, pero confío en que tú, el Dios Todopoderoso, puedes y quieres guardarme en todos mis caminos. Padre amado, acudimos a ti en los momentos de angustia, cuando las fuerzas... Era primavera en Jerusalén, la época en que los reyes normalmente salían a la guerra, pero David, el gran rey de Israel, decidió quedarse. Esta decisión aparentemente simple desencadenaría una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia. Una tarde, mientras paseaba por la terraza de su palacio, David vio algo que le dejó sin aliento. Una mujer de extraordinaria belleza se bañaba. Su nombre era Betsabé, esposa de Urías, uno de los mejores soldados del rey. Pero esta información no fue suficiente para detener el deseo que se encendió en el corazón de David. Llevado por la lujuria, el rey envió mensajeros para traerla. Aquella noche cometió adulterio con Betsabé, un acto que duró solo unas horas, pero cuyas consecuencias se extenderían por generaciones. Semanas después, la noticia llegó al palacio. Betsabé estaba embarazada. El pánico se apoderó de David. Él, que era conocido por su integridad y devoción a Dios, ahora se enfrentaba a un escándalo que podría destruir su reputación y su reinado. Desesperado por encubrir su pecado, David ideó un plan. Llamó a Urías de vuelta de la guerra, esperando que durmiera con su esposa y así asumiera la paternidad del niño. Pero Urías, en su integridad, se negó a disfrutar del confort del hogar, mientras sus compañeros luchaban en el campo de batalla. La negativa de Urías puso a David en una situación aún más desesperada. Fue entonces cuando el rey tomó una decisión terrible que mancharía para siempre su historia. Envió a Urías de vuelta a la batalla con una orden sellada para el general Joab. Pongan a Urías en la línea del frente, donde el combate es más violento. Luego retírense, dejándolo solo para que sea herido y muera. El plan funcionó. Urías, el valiente soldado, el marido fiel, murió en el campo de batalla, víctima no del enemigo, sino de la traición de su propio rey. David, creyendo que había resuelto el problema, rápidamente se casó con Betsabé. Este episodio nos muestra cómo incluso los más devotos pueden caer en tentación cuando bajan la guardia. David, el gran guerrero, el salmista inspirado, el rey elegido por Dios, sucumbió al pecado en un momento de debilidad. Su historia sirve como una advertencia para todos nosotros sobre los peligros de la complacencia y el abuso de poder. Pero lo más impactante quizás sea la rapidez con que un pecado llevó a otro. Del adulterio al asesinato, David descendió por una espiral de engaño y violencia. Esto nos recuerda que el pecado, cuando no se enfrenta, tiende a multiplicarse, llevándonos a actos que jamás imaginaríamos ser capaces de cometer. La confrontación profética. Durante meses, David debe haber pensado que se había salido con la suya, que su secreto estaba a salvo, que nadie jamás sabría la verdad detrás de la muerte de Urías y de su matrimonio con Betsabé.
pero había alguien que sabía. Y él no permanecería en silencio. Dios envió al profeta Natán para confrontar al rey. El enfoque de Natán fue brillante en su sutileza y poder. No acusó a David directamente. En su lugar, le contó una historia, una parábola sobre injusticia que tocó el corazón del rey. Natán habló de un hombre rico que tenía muchos rebaños y manadas. Su vecino era un hombre pobre que solo tenía una oveja, que criaba como si fuera una hija. Un día, el hombre rico recibió una visita. En lugar de sacrificar uno de sus muchos animales para alimentar al huésped, tomó la única oveja del hombre pobre y la mató. La reacción de David fue inmediata y furiosa. «Tan cierto como vive el Señor», declaró, «el hombre que hizo esto merece la muerte. Deberá pagar 4 veces el valor de la oveja porque actuó sin misericordia». Fue en ese momento que Natán lanzó la frase que debe haber golpeado a David como un rayo. «Tú eres ese hombre». En pocos segundos, todo el esquema cuidadosamente construido por David se derrumbó. Sus acciones fueron expuestas, no solo ante el profeta, sino ante Dios. El rey, que momentos antes estaba listo para condenar a un hombre hipotético por un crimen menor, ahora se veía confrontado con sus propios pecados, mucho más graves. La reacción de David a esta confrontación revela mucho sobre su carácter. No intentó justificarse, no negó sus acciones, no usó su poder real para silenciar a Natán. En su lugar, quebrantado, simplemente dijo: «He pecado contra el Señor». Esta confesión, aunque breve, era profunda. David reconoció que por encima de todo, su pecado era contra Dios. Sí, había perjudicado a Urías, a Betsabé y a muchos otros, pero fundamentalmente había transgredido la ley de Dios y traicionado la confianza que el Señor había depositado en él como rey. El arrepentimiento de David era genuino, pero las consecuencias de sus actos eran inevitables. Natán anunció el juicio divino. «La espada nunca se apartará de tu casa. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá». Este episodio nos enseña varias lecciones importantes. Primero, vemos la importancia de la responsabilidad mutua. Incluso un rey necesitaba a alguien que pudiera decir la verdad, por más dolorosa que fuera. En segundo lugar, aprendemos sobre la naturaleza del verdadero arrepentimiento. No es solo sentirse mal por lo que hicimos, sino reconocer nuestra culpa ante Dios y estar dispuestos a aceptar las consecuencias. También vemos aquí un vistazo de la gracia de Dios. A pesar de la gravedad de los pecados de David, Dios no lo rechazó completamente. El juicio vendría, pero también habría misericordia. Natán declaró: «El Señor ha perdonado tu pecado, no morirás». Esta confrontación marcó un punto de inflexión en la vida de David. A partir de aquí, vemos a un hombre más humilde, más consciente de su propia fragilidad. Los salmos que escribió después de este evento, como el Salmo 51, revelan una profundidad de arrepentimiento y una comprensión de la gracia de Dios que tocan corazones hasta el día de hoy. La muerte del primer hijo. Las palabras del profeta Natán pronto comenzaron a cumplirse. El hijo nacido de la unión entre David y Betsabé enfermó gravemente. Fue un momento de profunda angustia para el rey, que se vio confrontado con las terribles consecuencias de sus actos. Durante 7 días y 7 noches, David imploró a Dios por la vida del niño. Ayunó, negándose a comer. Se postró en el suelo, día y noche, en ferviente oración. El poderoso rey de Israel, el gran guerrero que había derrotado a Goliat, ahora se encontraba de rodillas, suplicando por la misericordia divina. Los sirvientes del palacio observaban con preocupación. Nunca habían visto a su rey en tal estado de desesperación. Intentaron persuadirlo para que comiera, para que se levantara, pero David se negaba. Su actitud demostraba no solo el amor por su hijo, sino también un profundo arrepentimiento. Era como si, a través de su súplica y autohumillación, David esperara de alguna manera revertir el juicio divino. Sin embargo, al 7º día, el niño murió. Los sirvientes, temerosos de dar la noticia a David, susurraban entre sí. El rey se dio cuenta y preguntó si el niño había muerto. Cuando confirmaron, sucedió algo sorprendente. David se levantó del suelo, se lavó, se cambió de ropa y fue a la casa del Señor para adorar. Luego, volvió al palacio y pidió que le sirvieran comida. Sus sirvientes, perplejos ante este cambio repentino, le preguntaron el motivo de su comportamiento. La respuesta de David revela mucho sobre su fe y su comprensión de la soberanía de Dios. Mientras el niño aún vivía, ayuné y lloré pensando: ¿quién sabe?
Tal vez el Señor tenga misericordia de mí y deje vivir al niño. Pero ahora que está muerto, ¿por qué habría de ayunar? ¿Acaso puedo hacerlo volver? Yo iré a donde él está, pero él no volverá a mí. Esta respuesta de David es profunda en varios niveles. Primero, muestra su aceptación de la voluntad de Dios, incluso cuando ésta es dolorosa. David no se rebeló contra Dios, no lo acusó de injusticia. En su lugar, se sometió a su voluntad soberana. En segundo lugar, vemos la fe de David en la vida después de la muerte. Su afirmación de que él iría a donde estaba el niño demuestra su creencia en la realidad del más allá y en la posibilidad de un reencuentro futuro. Por último, la actitud de David nos enseña cómo lidiar con la pérdida y el duelo. Lloró y suplicó mientras había esperanza, pero una vez que la voluntad de Dios se hizo clara, se levantó y continuó su vida y su servicio a Dios. Este episodio también nos recuerda que, aunque Dios perdona el pecado mediante el arrepentimiento genuino, las consecuencias de nuestras acciones a menudo permanecen. El perdón de Dios no elimina automáticamente todos los efectos de nuestras elecciones erróneas. Sin embargo, vemos aquí también la gracia de Dios en acción. A pesar de la tristeza de esta pérdida, Dios no abandonó a David. El rey continuó siendo el elegido de Dios, y como veremos, Dios aún tenía planes maravillosos para su vida y su legado. Esta historia nos desafía a confiar en Dios, incluso en las circunstancias más difíciles, a aceptar su voluntad, incluso cuando no la comprendemos completamente, y a continuar adorándolo y sirviéndole incluso en medio del dolor y la pérdida. El nacimiento de Salomón. Muchos podrían pensar que la historia de David y Betsabé terminaría con la tragedia de la muerte de su primer hijo, un caso extramarital que resultó en muerte y luto. Pero Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, tenía otros planes. Después de la muerte del bebé, la Biblia nos cuenta que David consoló a su esposa Betsabé. Este acto de consuelo no era solo un gesto de un marido hacia su esposa en duelo, era también una señal de que David había aceptado a Betsabé completamente como su esposa, ya no como el objeto de su deseo ilícito, sino como su compañera de vida. Algún tiempo después, Betsabé quedó embarazada nuevamente. Esta vez, el hijo nació en circunstancias muy diferentes. Ya no era el fruto de un romance secreto, sino el hijo legítimo del rey y la reina de Israel. Le dieron al niño el nombre de Salomón. El nacimiento de Salomón fue mucho más que solo la llegada de otro príncipe a la familia real. Era una poderosa señal del perdón y la gracia de Dios. Donde antes había vergüenza y culpa, ahora había una nueva vida, un nuevo comienzo. El texto bíblico nos dice algo notable sobre Salomón. El Señor lo amó. Esta no era solo una afirmación casual, era una declaración profunda del favor de Dios sobre este niño. El mismo Dios que había juzgado el pecado de David, ahora demostraba su amor y aceptación a través de este nuevo hijo. Pero Dios fue más allá. Envió un mensaje especial a través del profeta Natán, el mismo profeta que había confrontado a David sobre su pecado. Natán le dio a Salomón otro nombre, Jedidías, que significa amado del Señor. Este nombre era un testimonio vivo de la gracia restauradora de Dios. Es importante notar el contraste aquí. El primer hijo, nacido del adulterio, murió como parte del juicio de Dios. Pero este segundo hijo, nacido después del arrepentimiento y la restauración, no solo vivió, sino que fue especialmente amado por Dios. Esto no disminuye la tragedia de la primera pérdida, pero destaca el poder del perdón y la nueva vida en Dios. El nacimiento de Salomón también marcó el cumplimiento de una promesa que Dios le había hecho a David años atrás. Dios había prometido